bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando vía internet a la Iglesia La Voz del Espíritu Santo. Esta noche estaremos recibiendo una enseñanza de Luis Haller, hijo de la casa también. Así que prepárese, papel, lápiz, libreta y Biblia en la mano para que usted pueda hacer las preguntas, porque hay micrófono y aquellos que están por internet, puede usted escribirlo, trataré de contestarle las preguntas y si no le puedo contestar en este momento, se le contestará escrito después. Así que vamos a aprender, porque el aprendizaje nunca termina hasta que lleguemos al cielo. Y cuando estemos en el cielo, seguiremos aprendiendo. Amén. Adelante, Luis. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Amén. Hay una presencia, hay una atmósfera sublime en este lugar, en este momento. En este lugar. Que uno no quisiera detener la adoración. Y para eso estamos ensayando, para que cuando estemos delante de su presencia en la eternidad, adorar 24/7, todo el tiempo adorar en su presencia. Así que Dios bendiga también a los que nos ven a través de la internet. En esta noche pues les traigo una enseñanza, la mente de Cristo, nuestro proceso de transformación. Y dándole seguimiento, ¿verdad?, a estudios pasados, siguiendo amarrando, como decimos nosotros, llevando un eslabón más en la cadena de estudios, de enseñanzas, preparándonos y capacitándonos para poder entender lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y cómo Dios quiere que estemos listos y preparados para sentir su presencia, listos para su venida, para partir con Él, ¿verdad? Amén. Denle aplauso fuerte al Señor. Yo me quiero ir con Él. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor y ve todo lo que le espera, al que no se vaya con Él, yo me quiero ir con Él. No por miedo, sino porque Él me ama y yo lo amo. Él me amó primero. Amén. Pero antes de nada, antes de comenzar con este estudio, cuando yo estaba preparando el estudio, el Señor me recalcó varios puntos. Y inclusive en el día de ayer, en la madrugada, el Señor me decía, dile a mi iglesia que yo la quiero tocar. Están orando por un avivamiento, ¿verdad? Estamos orando para que el Señor toque la iglesia, independientemente desde los lunes, miércoles y viernes, todos los días queremos que Dios nos toque. Queremos un avivamiento. Entonces, el avivamiento comienza con nosotros, pero realmente estoy yo listo para que Dios me toque. Tengo la actitud correcta y estoy listo esperando el toque del maestro, porque depende de mi actitud. Pues tócame, Señor, si tú quieres, pues tócame. No, yo quiero, tócame, Señor, tócame. Yo quiero que tú me toques. Entonces es la actitud que uno tiene. Porque el Señor me decía, mira, una mujer preguntó, Señor, si puedes, sana a mi hija que tiene un demonio que la atormenta. Pero el leproso dijo, si quieres, puedes sanarme. Y Dios le dijo, sí quiero, le dijo Jesús, sí quiero tocarte, quiero sanarte. Pues Dios quiere sanarnos. Dios quiere tocarnos. Y cuando venimos a los estudios bíblicos o la predicación, la enseñanza de cualquiera de los expositores, exponentes de la palabra, venimos con esa actitud. Tócame, Señor. No es un culto más, no es un día más, sino que es algo especial. Es un encuentro con el Maestro. Es una cita Javes. Un encuentro para un milagro de parte de Dios. Y el Señor me decía, pues dile que lo quiero tocar. Pero entonces me traía a la mente Noé. ¿Y qué llega el Noé con esto? Ya entro en el estudio. Cuando Dios le dio la instrucción a Noé de construir el arca, le dijo porque viene un gran diluvio. Entonces, pero desde el momento que Dios le dijo a Noé que construyera el arca, ya la lluvia estaba lista. La parte de Dios ya estaba hecha. Estaba esperando la obediencia de Noé, el cumplimiento de la construcción de una nave llamada arca. Y cuando esa arca estuviera terminada, Dios enviaba su parte, enviaba la lluvia. Así hace con nosotros el Señor. Él nos da las instrucciones y está esperando que hagamos nuestra parte. Entonces, cuando hacemos nuestra parte, según vamos haciendo la parte, Dios va mirando y acercándose más y más y más. Y eso ocurrió con los leprosos, los 10 leprosos. Dios les dijo, vayan y preséntense delante del sumo sacerdote. Y mientras iban caminando, se iban sanando. Obediencia a unas instrucciones. ¿Me está entendiendo ahora, verdad? Pues Dios está hablando entonces de que todo lo que se está hablando en estos días, todo lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros en estos tiempos, tanto en lo privado como acá, ¿verdad? En el templo, en el área de trabajo, esas experiencias espirituales que estamos teniendo, están preparándonos para algo, es para un encuentro con el Maestro. Yo lo creo, yo lo estoy esperando.
Aleluya, no solamente de partir con Él, sino de ser investido de la unción y el poder del Espíritu Santo en este tiempo, aquí y el ahora, para seguir preparando a los que también van a abrir con nosotros al cuerpo de Cristo. Amén. Así que vamos al estudio de esta noche. Comienzo con una breve lectura, ¿verdad? Antes de las porciones bíblicas que ya mismo vamos a estar presentándolas. En el conocimiento sensorial, escucha esto, el conocimiento sensorial admira la belleza, el esplendor y obra del tabernáculo en el desierto. El conocimiento revelado solo ve a Jesucristo en el tabernáculo. Los 5 sentidos, el conocimiento sensorial, nuestros 5 sentidos admiran la belleza, esplendor y obra del tabernáculo en el desierto. Pero el conocimiento revelado solo ve a Jesucristo en el tabernáculo. Por tanto que Dios está trayendo tanta revelación, en este tiempo para que podamos ver a Cristo. Porque la religión nos enseñó por mucho tiempo a utilizar nuestros sentidos. Y muchas veces hablamos de fe, pero dependemos de los sentidos. Y las cosas espirituales tenemos que verlas en el Espíritu. Recibirlas con nuestro Espíritu, a través de nuestro Espíritu, porque el Espíritu Santo habla a nuestro Espíritu. Y esto yo sé que aquí se ha enseñado mucho eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendiéndome? ¿Sí? Pueden preguntar, hermano. Quiero decirles que me pueden preguntar. Levanta su mano, me detiene confianza, ¿sabes? Yo no tengo esta cara de sargento, pero soy sencilla, persona sencilla, ¿ok? Se le conoce como el sumo sacerdote a Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Es visto en el cordero del sacrificio, como el cordero que fue inmolado. Apocalipsis 13:8. ¿La tienen por ahí? Y adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La palabra inmolado significa preparado antes de. Ya estaba preparado antes de la fundación del mundo Jesucristo para ser presentado en sacrificio por nosotros. Qué tremendo es el Señor. Entonces la pregunta que nos haríamos podría ser quizás un comentario. Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. O Dios nos ama y envió a Jesús a morir por nosotros. Repito, parece espiritual lo que voy a decir ahora, pero no lo es. Dios nos ama porque Jesús murió por nosotros. Dios nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama y envió a Jesús a morir por nosotros. Aleluya. Esa es la revelación. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Así que Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros, sino porque Él mismo nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, el unigénito, a morir por nosotros, aun siendo pecadores. Es tremendo esto, ¿verdad que sí? La sangre del Cordero se acepta como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A medida que el hombre espiritual lee la Biblia, escuche esto, a medida que el hombre espiritual lee la Biblia, con conocimiento revelado, su único deseo es llegar a conocer a Jesús. Cuando leemos la Biblia, como el papagayo, simplemente por leerla de repente, bien rápida, no recibimos el insumo de esa palabra, la revelación, porque no estamos dándole la honra que merece, el respeto que se merece. No sé si me hago entender. Estoy simplemente la abrí, pues déjame cumplir con este ratito que le dije al pastor o me dije a mí mismo, o a un hermanito de la iglesia, que voy a leer la Biblia fielmente 5 minutos todos los días. Pero en el principio creó los cielos y la tierra. No, mi hermano, no. Es con calma. Usted ora al Señor, Espíritu Santo de Dios, abre mi mente, mi corazón, mi espíritu, revélame esta palabra. ¿Qué me quieres decir a mí a través de esta palabra en este tiempo? Porque recuerde que esta palabra fue escrita hace muchos años. Pero ¿qué me dice a mí en este año, siglo XXI, año 2020? ¿Qué me dice? ¿Sabía usted que en el calendario judío es el año 5780 ahora? Pero ya el mes de septiembre, a finales de octubre, comienza el nuevo año judío, año 5781. El año 2020 es el año de la boca. Se le llama el año de la boca, del evangelista. El que predica, el evangelista que predica el mensaje. Pero el año 2021, 5781, es el año de la boca.
pero de la boca de Dios hablándole a su pueblo, directamente, no usando al evangelista. Van a predicar los evangelistas, claro que sí, y nosotros también predicaremos. Pero Dios va a estar hablando de una manera tan fuerte, tan tangente a la iglesia en este tiempo, que es su tiempo, es su temporada. Y es interesante conocer estos tiempos, ¿verdad? Proféticos. ¿Amén, pastor? Es bueno decir y añadir a esto que él le va a hablar a su pueblo y al mundo en general, pero sobre todo a Israel, para declarar solarmente lo que va a acontecer. Esos eclipses solares que van a estar siendo manifiestos concatenadamente, sobre todo en el mes de septiembre, entran con un propósito determinado de hablarle a su pueblo Israel. O sea, comienza cercano ya el trato con Israel, porque hasta ahora Israel no ha sido tocado con todo lo que está pasando, pero empieza el trato ya mismo con Israel, porque nos estamos acercando a la apretura de Jacob, que no es otra cosa que la gran tribulación, que todavía no ha comenzado, pero va a comenzar. Y entonces esa preparación, como él está diciendo, es muy bueno. Tiene una relación solar, porque Dios habla con Israel a nivel de las estrellas solares, sobre todo la luna y el sol. Y el sol. Entonces lo hace con ese propósito para que pueda ese pueblo entender a través de los rabinos judíos ortodoxos, que son los que preservan el calendario de ellos firmemente, entender los tiempos de los acontecimientos para lo que ha de venir, porque ellos están esperando un Mesías. Por eso es que se van a equivocar y van a aceptar al anticristo, porque lo están esperando. ¿Qué pasa? Esas marcas solares, que yo he venido estudiando de cerca todo esto, le están hablando claramente a Israel. ¿Qué pasa? También hay una parte que toca el mundo y América, donde estamos nosotros, que son las que se muestran territorialmente y geográficamente en el área nuestra. Pero no hay entendimiento del pueblo gentil de esto, pero sí sabemos que está tratando con nosotros para prepararnos a ese gran acontecimiento. Por eso el domingo, cuando hablamos de los caballos en la galera, era exactamente estos tiempos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero vuelvan a escuchar esa predicación, porque ahí está la explicación de los acontecimientos que están ocurriendo y que está próximamente a cumplirse en septiembre. El caballo bermejo. Acuérdense de eso. Vaya a esa predicación y véala, tiene mucho detalle. Y usted se va a dar cuenta que lo que está diciendo Luis es exactamente lo mismo. Gracias. Amén. Bien interesante lo que el pastor está diciendo, y abundo en eso. Cada vez que Dios hace un marco profético, un evento profético sobre el pueblo de Israel, utiliza solo la luna, hace una señal en lo natural. Y así es que ellos van dándole seguimiento, porque ellos dicen, mira, va a ocurrir esto, una luna de sangre, un eclipse solar, y entonces ellos van viendo, ellos pueden ver lo que está ocurriendo a nivel profético. Dicen, mira, esto fue profetizado, esto iba a ocurrir. Entonces la costumbre del pueblo judío y los diferentes libros que ellos tienen de información para dar seguimiento a estos eventos proféticos, pues los guían a eso. Pero nosotros también vemos todo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo todo el panorama, el pueblo de Israel, la iglesia del Señor, porque acuérdense que antes era el pueblo de Dios nada más, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no aceptar, los judíos no aceptar a Jesucristo, entonces nace la iglesia de los gentiles. Así que Dios tiene un trato con los gentiles, con la iglesia de Jesucristo, y un trato con el pueblo de Israel. Eso es otro tema. Así que cuando nosotros, cuando el hombre espiritual lee la Biblia con conocimiento revelado, su único deseo es llegar a conocer a Jesús. Y usted sabe que cuando usted recibió el Espíritu Santo, recibió a Jesucristo como Salvador, comenzó, ¿verdad?, a inquirir en la Escritura, a buscar, a profundizar en la Escritura. No se conforma con solo saber de Jesús, sino con conocerle personalmente. Buscar perder su propia identidad en Cristo y que los atributos de Él sean suyos. A ver, buscamos nosotros dejar nuestra identidad para parecernos más a Jesús. Porque si siguiéramos nosotros diciendo que estamos creciendo en el Señor, pero no cambiamos nuestro carácter, no cambiamos nuestra mentalidad, no cambiamos nuestra forma de pensar, de hablar, de ser, pues entonces no está ocurriendo nada en nosotros. Tiene que ocurrir un cambio. Comienza primero en el espíritu. Tiene que ocurrir un cambio. El clamor de su corazón es recibir lo eterno y el Espíritu Santo lo recompensa con mayor revelación. ¿Sabe que el clamor de ustedes, yo quiero recibir lo eterno? Estoy pensando ahora en la vida eterna. Algo que quizás no me preocupaba antes, pero nos preocupa porque puede tomar un segundo, como decía el hermano Paleo. Mucha gente dice, pero yo puedo aceptar al Señor cuando me esté muriendo. He escuchado muchos testimonios de gente que en el lecho de muerte o en el accidente de tránsito, que el paramédico es cristiano, o alguien se acerca, acepta al Señor, arrepiéntete y se salva. Y les digo, pues yo hago lo mismo, pero si tu accidente provoca que pierdas la cabeza, ¿con qué vas a pedir perdón?
¿Con qué te vas a arrepentir? Si infartas y te mueres y se te tranca la lengua por un derrame cerebral, ¿con qué vas a hablar? A un tiro. ¿Me está entendiendo? Entonces no podemos pensar de esa forma. Inclusive cristianos me han dicho, pero pastor, es muy fácil. Ellos vienen y toda la vida hacen lo que le da la gana y en el último segundo estos hijos del diablo vienen, se arrepienten y se van al cielo. Entonces yo les digo a ellos, ¿sabes qué? Yo creo que el problema no era él, es contigo el problema. Tú estás en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el templo, pero tú deseas el mundo todavía. Y estás molesto porque tú dices, yo quisiera hacer esto, pero ¿y si me muero? Pero ¿y si? Tienes el miedo. Y como él lo pudo hacer toda la vida y a lo último se arrepintió y se salvó, pero ¿sabes qué? Tendré misericordia del que tendré misericordia, dice el Señor. Quien salve es Dios. Así que él hace como él quiere. Amén. Eso le toca al Señor. Pero yo no puedo estar pensando, pues pecaré, haré un pecadillo, a ver si pequeñito, que no hay pecados pequeños o grandes, son pecados. Lo haré, a ver si se me pasa esta. Pero si no pasa. Y se abre la puerta y entra un fracatán de demonios por ahí para adentro. De diferentes áreas. Y se regresan todo lo que tú habías echado fuera en el poder del Espíritu Santo y cada uno con 7 más fuertes. ¿Cómo va a ser el postrer estado? Peor. Así que reconocemos que el conocimiento también debe ser dividido. Conocimiento natural, conocimiento espiritual. Tenemos un conocimiento natural. Lo que vemos todos los días, lo que escuchamos en las noticias, lo que nos hablan, las cosas que ocurren en el trabajo, en la universidad, en la escuela. O sea, hay conocimiento que estamos adquiriendo constantemente. Nuestros oídos están siempre llenándose de información. Nuestra mente es como un disco duro que está grabando toda clase de información. Hay cosas que usted no está prestándole atención, pero está entrando a su oído. Si usted está en un lugar que está bastante lleno de personas, ¿verdad? Conglomerado. Y de repente están todos hablando, aunque usted no esté prestando la atención, de momento alguna que otra palabra usted escuchó. Y está conversando acá y dice, oye, ¿cómo es que escuché esto en un momento? ¿O de dónde yo saco esto? ¿Por qué dije esto? Este pensamiento, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo expresé? Nuestras iglesias están llenas de creyentes que han sido redimidos por la sangre del Cordero, pero viven en carnalidad. Ajá. Muy fuerte, palabra fuerte, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Redimidos por la sangre, Cristo te redime. Pero sin embargo, nuestra carne, la que no se quiere someter al Espíritu ni a la palabra, está en una constante lucha. Y esa es nuestra batalla, todos los días, nuestra carne. Y esa lucha está ahí constantemente. Tenemos que estar peleando con la carne porque ella lo quiere hacer lo que el Espíritu le agrada. La carne no quiere hacer lo que a Dios le agrada, no quiere hacerlo. Se conforma con ser solo santos y no discípulos del Señor. Con solamente estar en el templo. Me congrego, pero no me convierto. A medida que se acerca el regreso del Señor, Dios va a provocar una inquietud en los corazones. Y aquellas personas que están tibias, quizás nuestros compañeros de repente, creyentes del Señor en cierto punto, cierto grado, nosotros tenemos que orar para que tengan un avivamiento. Y Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y miren lo que está hablando Pablo ahí. En ese mensaje Pablo está hablando de que él recibió una revelación que no vino de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Dios mismo se le reveló. Esos 14 años que se tuvo que ir al desierto de Arabia. Porque los mismos apóstoles que estaban antes que él no creían que él había sido llamado por Jesucristo. Y aunque Dios se le había revelado, y me adelanto en algo aquí que habló el muchacho, el joven, el evangelista el domingo, de la transfiguración. Y aunque ellos no pudieron entender, Dios se le reveló a él con esa misma unción que se le reveló en el monte de la transfiguración al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Vi una luz como un destello, como un relámpago, como un sol, un brillo tan potente. Y él lo vio. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es este que me hablas? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y se le reveló desde el cielo. Qué poderoso está eso. Entonces el joven dijo que Jesús lo llevó al monte a los discípulos, a 3, para mostrarle algo. Y lo que dijo fue, mira, con ustedes soy que voy caminando hasta el monte con ustedes, en carne y sangre. Pero soy yo, realmente por dentro. Así estoy por dentro.
Escuche esto. Jesús todavía estaba en carne y sangre. Iba caminando con ellos. Comía pescado, comía miel. Estaba con ellos todavía. Pero se paró un momento y dijo, pero este soy yo. Y se mostró tal cual era. Es un cuerpo transfigurado. Dios quiere que nuestro espíritu brille así. Que seamos transformados en nuestro interior de tal manera que cuando el enemigo nos vea dice, ya viene este. Hace muchos años, yo siento la presencia del Señor en este lugar bien fuerte esta noche. Hace muchos años, oh Shatá, Urrabasaya. Yo recuerdo que entré a una iglesia pentecostal MI y ya llevaba 10 años sirviendo al Señor, pero estaba recién salido del ocultismo, experimentando lo más grande de Dios, el poder sobrenatural de Dios de una forma tangible y visible. Y entro a este templo y de momento están ministrando liberación y cuando yo me acerco dice, ya viene este. Y yo digo, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué vienes a molestarnos? ¿A quién le dijeron eso? A Jesucristo. ¿Por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Y la gloria es para el Señor. ¿Por qué? Porque yo estaba tan consagrado y tan metido en la oración en esos tiempos, porque no entendía muchas cosas. Porque hacía lo que la religión me enseñaba, orar, ayunar, boa, Biblia, oración y ayuno, boa. Biblia, oración y ayuno. Y yo con mi boa para arriba y para abajo. Y 12 horas de oración por día, por un año completo. ¿Se imagina cómo era eso? Eso no se le dice a todo el mundo, pero lo digo para que sepa que esta fue mi experiencia personal. Y estaba yo ahí, y cuando me paraba en algunos lugares, ellos veían el brillo, que yo no veía, pero ellos lo podían ver en el mundo espiritual. Y decía, ese que entró ahí está cargado de la presencia del Señor. No solamente habla de Jesucristo, tiene una relación con Jesucristo. Es obediente a Jesucristo, porque en la obediencia radica el poder y la unción en la obediencia. Y yo creo que eso fue lo que Dios, cuando el joven dijo eso, yo estaba viendo por la internet, cuando el joven dijo esto, yo dije, wow, qué tremendo, qué revelación le dio Dios a este joven. Pero yo sigo estudiando la palabra y digo, Señor, pero mira qué interesante. Nosotros estamos siendo cargados como un dínamo constantemente. Claro, hasta que seamos transformados en un cuerpo de gloria. Jesucristo era Jesucristo. No me voy a comparar con Él en este tiempo porque todavía estamos en este cuerpo y somos nosotros, los hijos de Dios, que estamos procesando. Pero Él nos quiso enseñar, eso que ustedes no ven, ya está dentro de ustedes. Eso que ustedes no están viendo, se está gestando dentro de ustedes. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor, es para el Señor, es para Él. A Él damos la gloria. Pero el enemigo no quiere que tú conozcas tu unción, tu posición, tu autoridad y el poder que Dios te ha dado. Eso es lo que esta iglesia está preparando un ejército. Escucho pastores por ahí que dicen, yo no sé, esas iglesias que declaran, que desatan, ¿con qué autoridad lo hacen? Y se les olvida que Dios nos dio esa autoridad a nosotros. O sea, yo no sé qué Biblia están leyendo. Porque la que yo estoy leyendo, que es la palabra del Señor, me dice a mí que tengo la autoridad en el nombre de Jesucristo de echar fuera todo demonio. Todo nombre que se nombre en este siglo y en los siglos venideros. Significa que el nombre no se ha escrito aún, no ha nacido el hombre que lo invente y ya está sometido al nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Ese es el poder de la sangre de Cristo y el poder del nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hay presencia de Dios poderosa, pero yo sé que no vamos a predicar, les voy a enseñar. Aleluya. Efesios capítulo 1, versos 4, 8 y 9. Efesios capítulo 1, versos 4, 8 y 9. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Dios ya nos había escogido, ¿verdad? El verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, ya Dios tiene un plan. Entonces Dios se ha propuesto y nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, para Él mismo, para el placer de Él, el cual se había propuesto en sí mismo. Y mire lo que Pablo ora en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una herencia que tenemos, pero tenemos que conocerla. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que Pablo quería que estos creyentes tuvieran una experiencia como la suya y lo enseñaba. Si Pablo necesitó una revelación del Señor y oró para que los efesios la recibieran, ¿cuánto más debemos nosotros buscar una revelación de nuestro Señor Jesucristo? Pablo estaba bien comprometido, bien metido en la Escritura, en la presencia del Señor, y quería que los efesios, ellos tuvieran una experiencia como la que él tuvo. Una experiencia donde cuando el hombre lo rechazó, cuando los apóstoles le dijeron, ¿qué apóstol de qué tú eres? Y se fue al desierto de Arabia por 14 años solito, allá a experimentar la presencia del Señor y a recibir la palabra revelada por Dios mismo. Y cuando regresó con toda esta enseñanza a enderezar las iglesias que ya estaban levantadas, a ordenar a los apóstoles que ya estaban ordenados antes de tiempo, como el apóstol Pedro, que tuvieron una discusión y dice, y no fue cosa fácil la discusión que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Está en la Escritura. Qué tremendo, es que vino a ordenar. Y recuerda que Pablo era un hombre docto, un hombre conocedor de la Escritura, enseñado a los pies de Gamaliel. Era un excelente maestro de la ley en aquel momento, de la Torá, y muy reconocido. También era ciudadano judío, ciudadano romano, pertenecía al Sanedrín judío, era un hombre bien preparado. Así que Pablo sabía lo que estaba hablando y hablaba muchos lenguajes, varios idiomas. Estaba muy preparado él. Se cree que el apóstol Pablo hablaba 50 diferentes lenguajes. Para que tengan una idea. Amén. Al estudiar las epístolas, especialmente las paulinas, nótese el énfasis puesto sobre palabras tales como conocimiento, revelación. Pablo quería que los lectores de las epístolas quitaran los ojos de lo temporal y los pusieran en lo eterno. Pablo quería, repito, que los lectores, que los que leen la palabra, Pablo quiere en este tiempo, ¿verdad? Ya está muerto, pero a través de la Escritura quiere enseñarnos a nosotros a buscar lo eterno, que no nos conformemos con lo temporal, que busquemos lo eterno. Así que ahí que nosotros también lleguemos a conocer a Jesús. Gracias y paz. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Sabe que la paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la concupiscencia de la carne está dentro de nosotros, porque de ahí nace el pecado, de la concupiscencia de la carne. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de coger nuestro cerebro y educarlo en las cosas del reino, en las cosas del espíritu, o educarlo en las cosas de la carne. Tenemos esa capacidad. Tenemos el libre albedrío para decidir o esto o lo otro, o arriba o abajo, caliente o frío, blanco o negro, la ley de la dualidad. Tenemos esa capacidad. Dios nos permite hacer eso, pero nos enseña que busquemos lo mejor, es lo del espíritu, amén. Busquemos lo mejor. Gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo puedo tener, ¿verdad? Vuelvo otra vez al Señor obrando en mi espíritu, pero mi corazón, ¿de qué se está llenando? Todo esto tiene que ver con la mente de Cristo y la transformación de nuestro ser. Mira esto ahora. Y dice la palabra en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7.
porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El pensamiento. Wow. En la experiencia del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo hace al pecador consciente de sus pecados, incluyendo lo pecaminoso de la mente. Concluimos que la mente es parte de la naturaleza adámica, el viejo hombre. Es parte del yo y debe ser clavado a la cruz. Tenemos que clavar a la cruz ese yo que pertenece al antiguo hombre, a la carne. Ese yo hay que llevarlo a la cruz. Eso no, porque los Haller somos así, pues el Haller está mal. Mi familia es así, siempre somos así. Hablamos con las manos y somos gritones y bocones. Pues alígnate, porque dice para que no seamos dado al grito. No seamos dado al grito, dice la palabra en Efesios. Sí, es bueno añadirle y explicarle esto, porque para que ustedes se sientan libres de preguntar, las costumbres culturales que cada familia tiene, que es el modo de crianza que provienen de nuestros padres y nuestros padres provienen de los abuelos, es algo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que deshacernos de ese aprendizaje muchas veces equivocado. Aquí yo creo que el 99% de todos nosotros ancestralmente eran espiritistas, eran agoreros, porque esa era la costumbre incluyendo la Iglesia Católica, que se acostumbraba. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos trae a nosotros una serie de costumbres que las queremos aceptar y traer a la casa aún después de habernos convertido, y eso hace que nos limitemos en el crecimiento espiritual, porque la carne quiere caminar en la costumbre y en lo acomodaticio, y en que me veo bien y que complazco a todo el mundo y que soy bueno para todo el mundo. No, en Cristo Jesús somos radicales hacia una verdad absoluta y tenemos que romper muchas veces con los estigmas que la familia ha creado, porque si nosotros no estamos dispuestos a ese cambio, créanme, le invaden la privacidad espiritual y nunca llega el crecimiento de la estatura de un varón perfecto. Eso ocurre mucho en Puerto Rico. Puerto Rico es un país altamente matriarcal, por sus situaciones. Y imponer claramente el procedimiento para un correcto matrimonio le cuesta mucho a las vidas. ¿Y por qué le cuesta mucho? Porque no quieren poner en principio lo que la Biblia dice y por costumbre quieren mantenerse en lo contrario. ¿Qué va a pasar? Esa familia va a ser totalmente disfuncional y finalmente termina rompiéndose el matrimonio. Yo a los matrimonios les hablo así porque es la realidad. Y entonces hay muchos comentarios, bueno, sí, yo tengo la última palabra de lo que ella diga. ¿Se da cuenta? Van cultivando una serie de errores donde entonces matriarcalmente la esposa tiene el control de las circunstancias. ¿Qué pasa con esa persona? Que cuando tiene que romper con el control de eso, se va a una depresión mental y le es imposible cumplir con todo lo que tiene que cumplir. Y ahí no hay crecimiento espiritual. El resultado es que los hijos no pueden crecer a la estatura de un varón perfecto que Dios lo quiere llevar. Por decir un solo ejemplo de tanto que podemos hablar. Porque la carne, la naturaleza adámica, está el pecado inherente a nosotros. Y por eso vemos que tenemos un pueblo que es tan difícil de poder mantener un matrimonio sólido donde el hombre sea la cabeza. No es que va a ser un dictatorial y va a maltratar a nadie, no. Pero tiene que ser la cabeza porque es al que Dios le va a pedir cuenta de lo que pasa en ese hogar. Entonces, es un principio bíblico establecido, Y entonces tenemos que la tasa de divorcio dentro de la iglesia es igual que la del mundo. Es por ese detalle fino que estamos hablando. No es por solamente querer tener un solo ejemplo para que pudieran entender lo que él está diciendo. Y nosotros tenemos que poner ante Dios todo frente primero a Él en todo momento para que podamos crecer en la estatura de un varón perfecto. Es importantísimo esto. Y créame, cuando usted funciona con familias que nunca se han convertido y usted se convierte, usted va a chocar con toda la familia. Eso no va a fallar y yo le puedo hablar de eso. Así es, pastor, así es. Por eso es que nosotros tenemos que aprender la palabra del Señor. Esa es la que nos va a guiar qué es lo que tenemos que hacer como padres, como hijos, como esposos, ¿verdad? Como esposas, como familia, como creyentes, como siervos del Señor. La constante actividad de la palabra de Dios trae una renovación continua a la mente.
La constante actividad de la palabra de Dios trae una renovación continua a la mente. Hay que ser constante. Debemos recibir su mente, porque Jesús advierte en Lucas capítulo 11, versos 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Esa palabra casa, cuando usted la busca en griego, es generación. Está diciendo: volveré a mi generación de donde salí. Está diciendo entonces que volveré entonces al papá, o a la mamá, o a los abuelos, o voy entonces a los hijos, o voy a los nietos, o a los bisnietos, o voy al tío, o al primo. A la generación. Volveré a mi generación de donde salí. Eso significa casa. Próximo, por favor. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. No dice llena del Espíritu Santo, no dice llena de la palabra, dice barrida y adornada, porque la casa está hablando de personas. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Otras personas dicen más fuertes que él. ¿Por qué hace eso? Porque ahí lo sacaron ya. Y él sabe que lo vuelven a sacar. Entonces va a buscar ahora otro nivel. Mayor autoridad, según él, porque no hay mayor autoridad que la de Cristo. Amén. No hay mayor autoridad que la de Cristo. Pero él va a buscar entonces otros peores que él. Y entrados moran allí. Dice, y entrados, van a entrar, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa esto, verdad? Que nosotros tenemos que buscar el cambio y tener la mente de Cristo. La palabra griega para mente es proneo. P-H-R-O-N-E-O. P-H-R-O-N-E-O. Proneo. Traducido aquí, mente, que en realidad significa la facultad de pensar en Jesucristo. Proneo. La facultad de pensar en Jesucristo. Oh, está tremendo esto. Cuando usted busca la raíz de una palabra, y usted va a la raíz del griego, este es griego. Usted dice, wow, ¿qué significa? Bueno, que cuando yo digo que tengo la mente de Cristo, es que tengo la facultad de pensar en Jesucristo. Y el proneo, que quiere decir antes y nuevo, antes de lo nuevo, que él está hablando, significa que la mente de Cristo te anticipa lo que va a venir y vas a caminar en la delantera de lo del futuro. Proneo. Eso tiene 5 significados, no voy a hablar de eso, pero es interesantísimo lo que acaba de decir, porque realmente cuando tú estás en la mente de Cristo, que es lo que significa la palabra, tú estás anticipando el futuro, tú estás adelantado me acordé ahora bien, adelantado al comienzo. Es que no me acordaba. Qué tremendo. Estas son las cosas que no podemos entender con nuestra mente finita. Cuando Dios va a hacer algo, comienza por el final. Exacto, así es. Lo hace todo. Y lo que se va al principio, a esperar que todo se vaya cumpliendo. Lo voy a decir otra vez. Explícala. Dios viene y se va al final, y ya aquí lo hace, ya todo está hecho. Lo hace todo aquí. Ya lo termina todo. Y lo que se va al principio, a esperar que todo se vaya cumpliendo. En nuestro tiempo, en nuestro final. Porque para Dios ya se cumplió. Dios ya vio y ve todas las cosas hechas. Eres eterno, presente. Por lo tanto, ves mi pasado, mi presente y mi futuro al unísono, al mismo tiempo. Wow, ¿puedo entender eso? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Que lo ve todo. No hay nada que lo pueda sorprender. Nada lo puede sorprender. Hay gente que dice, no, porque Dios se saca la carta de la manga. No hay cartas en ninguna manga. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Ahora, claro, si nosotros queremos y en la adoración decimos, te sorprendemos con la adoración, un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza, y eso es lo verdad. Pastora. Sí, por eso dice la palabra en Apocalipsis 3:15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste eso, ¿verdad? Dice, te vomitaré de mi boca. Que Dios prefiere que sea frío o caliente. Frío o caliente, eso habla de transparencia y de sinceridad. Este soy yo, soy quien soy. Pero hay gente que aparenta tener una vida espiritual o aparenta estar caliente y estar más frío que hielo. Para la doble vida.
Yesenia. Cuando explicó ahora lo de que Dios conoce todo, el pasado, el presente Y el futuro. Voy al celular a buscar nuevamente la versión que leíste y creo que está ahí. Creo que está ahí lo que acabas de explicar. Si los muchachos pueden buscar el 2 de Corintios 12. Disculpen. Cuando leyó el 2, conozco a un hombre. Entiendo que es Pablo, pastor. Ajá. Pablo, ese es Pablo. Pablo, Es apóstol Pablo Pablo. hablando, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Él está hablando de él mismo, está Diga, testificando de él, de su vida pasada, pero de su vida en Cristo, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. O sea, Dios conoce pasado, Y presente y el futuro. Aunque él está testificando de él mismo, En presente. Él está en presente, correcto. Está hablando de los 3 tiempos. Amén, amén, gracias. Para eso son los estudios. Y todos compartimos, aprendemos uno de otro. Esto es lo bonito de esto, amén. Amén. Todos están entendiendo hasta ahora, están entendiendo. A veces como se oye como tedioso, pero realmente vamos profundizando y algunas palabras pues simplemente se las estamos refrescando, ¿verdad? Algunos estudios se aclaran, se añaden un poquito, pero para eso estamos, para aprender. Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, Juan 3:30 habla de Juan el Bautista, dice, es necesario, o ¿cómo está acá? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Él crezca, Jesús, Dios, pero que yo mengüe. Aquí encontramos un principio que puede aplicarse a la mente. Yo disminuyo, a medida que acepto que el proceso de pensamiento adámico ha muerto en mí. O sea, si yo acepto, tengo que morir. Las cosas que yo hacía no hago más, no soy lo que era. Me rindo ante ti, Señor, haz como tú quieras conmigo. Entonces, ahí yo estoy menguando y Él está creciendo en mí. Pero que yo no, lo hago a mi manera, en mis tiempos. Yo lo sé todo, a mi forma. Pues entonces ahí es la carne la que está creciendo y Jesús, su presencia en nosotros, el Espíritu está menguando, se está constrictando, dice la palabra, en nosotros, dentro de nosotros. Miren qué interesante esto. Dice, Él aumenta conforme me alimento de su palabra, permitiendo que su pensamiento desplace el mío. ¿Entendió eso? Mientras yo leo la palabra del Señor, me alimento de la Escritura, entonces los pensamientos del Señor desplazan los míos. Y mi manera de pensar va cambiando totalmente. Ya no pienso como pensaba antes, porque tengo la mente de Cristo. Y porque me estoy sometiendo a Él y estoy en el proceso. Y todos los días someto la carne en el nombre de Jesús. Esa es la batalla todos los días, pero la someto rapidito. Me doy cuenta de que lo que está de repente fluyendo no es de Dios. Que lo que estoy pensando no es de Dios. Que lo que voy a hacer, aunque parece muy espiritual, no fue lo que Dios me pidió que hiciera. Ay. Así es. Hay cosas que nosotros hacemos por costumbre, por rituales. ¿Y sabes lo que pasa con eso? Se puede convertir en brujería, en hechicería. Lo voy a explicar. Ajá. Si Dios me dice a mí, por ejemplo, busca el aceite ungido y vete y darle un cerco a tu propiedad, a tu casa. Yo voy y lo busco y lo hago. Pero si un vecino que hasta santero me dice, oye, búsquete el aceite ungido que tú tienes y unge la casa alrededor. Algo me lo está diciendo aquí, yo voy y le hago caso a él. Eso es pura hechicería, porque Dios no me dijo que lo hiciera. Eso es. Si lo hago solamente por emociones, entro en hechicería también. No tengo dirección de Dios para hacerlo. Eso ocurre mucho en la cartografía espiritual. Sí. En la cartografía espiritual, Dios me envía a un... Cartografía espiritual es el reconocimiento de un territorio. Entonces yo voy a un lugar a ungir esa calle porque en esa calle se muere mucha gente en tal fecha. Y yo no quiero que eso pase. Y estamos en la iglesia orando, Dios se lo revela al pastor, hay un equipo de intercesión cubriéndonos, y se hace todo en orden y lo hacemos un día específico. Pero otro día yo me digo como el llanero solitario, solito hacerlo, porque yo sentí en mi casa que aquello que hicieron no sirvió. Y es a mi manera, porque soy el experto. Entonces voy y busco el aceite, porque Luis Jalín dice, esto es un ejemplo, yo no lo hago así. Pero oye, salí del ocultismo, yo sé más que ellos. Esto es mentira. Y busco el aceite yo y voy y eso es brujería, eso es hechicería, porque Dios no me dijo que lo hiciera. Por lo tanto, algo que es bueno, utilizando elementos del Señor, pero fuera de la dirección del Espíritu, se convierte en hechicería. Es bueno decir esto. ¿Por qué se convierte en brujería? Porque no viene mirando la cruz. Todo aquello que se sale de la cruz, todo aquello que se sale del sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario donde murió,
se sale de ese orden, automáticamente se convierte en brujería carismática. Eso está pasando en las iglesias cristianas. Abran sus oídos a lo que él está diciendo. Porque todo aquello que no sigue la dirección de la cruz es brujería carismática. Todo lo que él dijo, podemos hablarlo en griego, lleva a la cruz. Lo podemos hablar en hebreo, lleva a la cruz. Amén. Lo puedes hablar en arameo, que es tan difícil, y te lleva a la cruz. Quiere decir que las iglesias se han salido porque no tienen el conocimiento de lo que es la cruz. Hay gente que dice, no, porque yo vi una nube y seguí la nube y voy a hacer lo que la nube le diga. ¿Usted cree que ahí está Dios? Hermano, ahí no está Dios. Ahí está el diablo. Hay gente que dice, no, porque yo oí una voz que me dijo esto. Y voy a hacer lo que me dice la voz. Pero si la voz te dice te suicida, ¿tú te vas a matar? No, porque me dijo que matara a fulano. Te estás equivocando. Eso es brujería carismática. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que él le está explicando. Entonces, hay que aplicarle esto en la iglesia, porque la iglesia está sufriendo por la apostasía, y la apostasía son espíritus imitadores de Cristo, imitadores de Dios, para engañar al pueblo. Y eso ya está pasando, porque estamos en apostasía. Usted tiene que filtrarlo todo, por eso el discernimiento de espíritu los jueves le estamos dando duro. Bueno, estamos usando un manual que yo mismo escribí de discernimiento de espíritu, y el Señor se lo está dando a todos y cada uno de nosotros. Y yo lo escucho y cada vez aprendo más de lo mismo que Dios me dio, que yo escribí. ¿Se da cuenta? Amén. Esto es así. Como él le dijo ahorita, la palabra es rica y a tenor con los tiempos, la palabra cobra vida para explicarnos los acontecimientos de estos últimos tiempos. Por eso es que es importante que vengamos a los estudios, hermano. Y pregunten, veo que ustedes no están preguntando, pregúntenle, aprovechen que lo tienen parado ahí. Amén. Amén. Entonces, cuando adquirimos la palabra del Señor y su palabra va desplazando nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces me convierto yo en nada y Él se convierte en mi todo. Todo en todo, el Señor. Todo en todo dentro de mí. Descansando en esta posición de entrega y teniendo su mente como nuestra, podemos avanzar de una revelación a otra, aumentando continuamente nuestra relación personal con Él. Nuestros corazones exclaman, al igual que Pablo, en Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿En qué piensa esta mente? La mente de Cristo. ¿Qué tenemos adentro? Bueno, Filipenses 4:8 lo dice. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto piensa la mente de Cristo. Si yo digo que tengo la mente de Cristo y no estoy pensando de esa forma, pues sigo trabajando en ella. Porque realmente esos son los pensamientos del Señor. ¿Quién es aquel que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre? Cristo, nuestro Salvador, no hay otro. Por lo tanto, cuando yo pienso en todo esto, pienso en Cristo. Y cuando pienso en Cristo, estos son mis pensamientos, que marcan mi carácter, mis actitudes. Eso que estamos viendo ahí en Filipenses capítulo 4, verso 8. Un texto más, ¿verdad? Y lo dejo aquí por hoy. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Mire qué interesante esto. Dice, la palabra griega, que aquí se traduce transformando, Romanos 12, 1 a 2, dice, no os conforméis a este siglo, perdón, aquí quiero llegar, Romanos 12, 1 a 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y yo busqué en el diccionario griego algunas palabras de este verso. Por ejemplo, no os conforméis. Sus gematizo. Sus Gematidzo. Sus gematizo. Formar en manera parecida. Es decir, conformar al mismo patrón. Moldear, dar la misma forma. Colocar en conformidad con alguna cosa. Qué tremendo, ¿verdad? Como dice, no os conforméis. También la palabra transformaos. Metamorfo. Transformaos. Transformar. Metamorfosis. Cambio de lugar. Transfigurar. Cambiar la propia forma. En el Nuevo Testamento, usado literalmente sobre la transfiguración de Cristo. Wow. Está diciendo entonces que podamos experimentar eso que Cristo demostró a los discípulos en aquel monte. Mi hermano, mira lo que estamos hablando. Entonces, leemos el texto tan por encima, pero cuando usted busca la raíz de esto, está diciendo que no nos transformemos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está diciendo transformaos, que tengas la capacidad de transfigurarte. Claro, no vamos a hacer lo que hizo Cristo en aquel monte, ¿verdad? Para demostrar algo. Pero internamente estamos siendo transfigurados. Por dentro estamos siendo diferentes. Yo he llegado a lugares donde la gente se incomoda con mi presencia. Simplemente por pararme allí. Gente que no me conoce comienza a hacer como... Y el cuello le da un tic nervioso en el cuello. Se me mueven del lado. Si yo los miro, me cambian la mirada. Si me siento al lado, se levantan y se van. Y tienen, o me miran mal. Y reaccionan de una manera con uno que creo, ¿qué le pasa a esta persona? Yo no la conozco. Pero es lo que está operando dentro de ellos, que no resiste la presencia de Dios en nosotros. Aleluya. Porque el mundo espiritual puede ver lo que nosotros en lo natural no vemos. Así es. Y lo que yo no veo, lo que usted no ve, los demonios, los espíritus, los ángeles de Dios, Dios lo ve. Yo les decía, perdona, quiero traer esto gráficamente porque él se lo acaba de decir. El otro día yo le explicaba y me llamaron unos pastores de Panamá. Que yo le explicaba que cuando reprendíamos los demonios y específicamente estábamos en guerra espiritual, los demonios no me están mirando a mí, no me ven a mí, lo que ven es una bola de fuego luminaria. Y por eso es que me preguntan a veces los demonios, y yo los mando a callar, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú saliste? Si ellos pudieran ver mi cara, saben quién soy. Porque ellos se preguntan unos a otros y saben de dónde tú vienes, saben tu historial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hacen ese tipo de preguntas y lo manifiestan con la persona que está recibiendo la liberación, te das cuenta que no es ninguno de nosotros, es Cristo en nosotros. Eso es la suficiencia de Dios en nuestra vida cuando somos transformados almáticamente, que es lo que Él está explicando. Si nosotros entendiéramos todo el poder magistral que hay en la suficiencia de Dios almáticamente para nosotros, no temblaríamos ante ninguna circunstancia, porque todas las cosas han de ser para bien aquellos que funcionan a propósito, a lo cual han sido llamados. Romanos 8:28. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque nuestra meta es llegar ahí. Todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que el diablo le tiene miedo a la iglesia. Si la iglesia toda hace eso, hermano, no seremos jamás nunca ni engañados y se tienen que someter a la autoridad de Cristo en nosotros y ellos tienen que huir. Y es importante que usted atesore lo que Él está hablando, porque usted puede orar y pedirlo en esa magnitud, pero tiene que vivir en esa magnitud. Y entonces usted empieza a ver lo que es la suficiencia de Dios para todas las cosas que hay que hacer. No alguna, todas. Cuando usted siente incomodidad es cuando más se tiene que someter a Dios. Cuando usted siente que está perdiendo la tabla, que tiene coraje, más se tiene que someter a Dios. Cuando más cosas le hacen, más se tiene que someter a Dios. Cuando más situaciones adversas, más se tiene que someter a Dios. ¿Y qué va a pasar? Que Él quita todo. El domingo vamos a hablar de esto. Pero me gusta, fíjese que Dios no tiene un hilo. Yo no le dije a Él lo que trajera. Yo oro porque Dios le dé lo que tiene que traer. Y fíjese el hilo perfecto que está trayendo. Porque es Dios en Él. No es en Luis Jaler, es Dios. Amén. Y esto es importante que lo atesoremos, hermano.
para que la próxima vez le diga al resto de la iglesia, vengan y agárrense de este material, porque usted va a ser transformado a la imagen de aquel que Amén. lo llamó. Sí, Señor. Pastor, no me da el tiempo para continuar con esto, porque No, realmente vamos, hay que hablarlo con calma, ¿verdad? Para que lo entiendan. No hay Pero prisa. quiero darle una experiencia, un testimonio de un minuto. Cuando yo estaba en el proceso de liberación, yo llevo 31 años sirviendo al Señor, pero digamos en el año número 3 de estar en Cristo, tercer año, mi proceso duró 3 años y medio, fuerte, liberación todos los días, 24/7 estaban los pastores conmigo, en todos lados que iba me estaban ministrando. Pero recuerdo un día que estaba acostado en mi cama en el cuarto y yo sentía aquella presencia que me estaba observando a mi derecha. Y de repente, cuando me di cuenta de lo que era un demonio, me brincó en el pecho. Cuando me brinca en el pecho, me saca del cuerpo y me comienza a llevar a lo profundo de la tierra. Y yo descendiendo, recuerdo que yo decía, Señor Jesús, ayúdame. Y luego de momento siento la presencia de Jesús detrás de mí. Mientras iba cayendo, detrás de mí siento la presencia del Señor. Y él me dice, ¿qué esperas para reprender en mi nombre? Y eso lo aprendemos con el tiempo, la autoridad, la mente de Cristo, la revelación de la palabra. Por eso es tan importante meternos en la Escritura. Porque yo, como un bebé espiritual, dependía totalmente de Él y dependo de Él. Pero yo quería que Él hiciera la parte que me tocaba a mí. Hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Y si nosotros no tenemos, levanta tu vara, camina, remueve la roca, ¿sabes? En la Escritura leemos que el ser humano, Dios trabaja en equipo. Y hay una parte, que nos toca hacer a nosotros. Entonces, si no conocemos eso, el enemigo nos ataca y nos da. ¿Y qué pasa? Que tú no has ejercido la autoridad, que no has tomado la autoridad. Y como no te ven autoridad, yo no tengo el derecho legal. Siendo Dios, no puedes meterse en el medio porque tú no lo reclamas. Porque tú no das, no es que ordenas a Dios hacer algo, sino que le traes a su memoria las promesas que Él te dio a ti. Y le muestras al diablo que tú sabes quién tú eres y que tienes identidad. Aleluya. Entonces cuando tú comienzas a ejercer la autoridad con la identidad correcta, y estás posicionado en tu lugar de origen, porque Dios no va a bendecir tu yo de apariencia, ni tu yo alterno. Dios va a bendecir tu yo original. Ahí es que está la clave. Wow, Dios te lleva al original. Tú fuiste creado por Él, escogido por Él. Antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Por eso cuando Dios viene a hablar contigo, Él quiere ver con aquel que envió la tierra en un tiempo predeterminado para ejercer la autoridad y cumplir un propósito en la tierra. ¿Cuál es tu propósito en la tierra? Wow. Y yo recuerdo que yo comencé a reprender, te reprendo en el nombre de este que está conmigo, en mi ignorancia, de este que está conmigo. Y me decía, en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando dije Jesús, así mismo ascendí rápido y entré en el cuerpo con un dolor tremendo en el pecho, en el esternón. Pero entré y le gloria a Dios y comencé a alabar al Señor y yo me vi muerto. Me vi muerto. Sin embargo, y estaba muriendo y cayendo porque no tenía el conocimiento, porque no había leído la Escritura como tenía que leerla, porque no estaba aprendiendo quién yo era ni quién era el diablo, cuál es su lugar. Este libro me dice, desde ya, como dijo el pastor, que Él está derrotado. Como dijo Paleo, el final de este libro dice que Él está derrotado. La historia ya está escrita. Él está derrotado. Pero yo tengo que acordárselo. Yo se lo recuerdo cada rato. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Iglesia.